El combate espiritual del padre Lorenzo Scupoli. Capítulo 11. Y algunas consideraciones que mueven la voluntad a querer en todas las cosas el agrado de Dios. Para inclinar más fácilmente tu voluntad a querer en todas las cosas el agrado y honra de Dios, deberás considerar que su bondad infinita te ha prevenido con sus beneficios y misericordias, amándote, honrándote y obligándote en diversos modos. En la creación, formándote de nada a su imagen y semejanza, y dando el ser a todas las demás criaturas para que te sirvan. En la redención, enviando no un ángel, sino su unigénito Hijo, para rescatarte no a precio de plata ni de oro, que son cosas corruptibles, sino de su propia sangre. En la Eucaristía, ofreciéndote en este inefable y augusto sacramento el cuerpo de su unigénito amado en comida y alimento de vida eterna. Después de esto, no hay hora ni momento en que no te conserve y te proteja contra el furor y envidia de tus enemigos, y en que no te combata por ti con su divina gracia. ¿No son estas, hijo mío, señales y pruebas evidentes del amor que te tiene este inmenso y soberano Dios? ¿Quién podrá comprender hasta dónde llega la estimación y aprecio que esta majestad infinita hace de nuestra vileza y miseria? ¿Y hasta dónde debe llegar nuestra gratitud y reconocimiento con un Señor tan alto y liberal que ha obrado y obra por nosotros cosas tan grandes y maravillosas? Si los grandes de la tierra se juzgan obligados a honrar a los que los honran, aunque sean de humilde condición, ¿qué deberá ser nuestra vileza con el soberano Rey del universo, que nos da tantas señales de su amor y de su estimación? Sobre todo, hijo mío, debes considerar y tener siempre en la memoria que esta majestad infinita merece por sí misma que la amemos, la honremos y sirvamos puramente por agradarle. Capítulo 12. Que en el hombre hay muchas voluntades que se hacen continuamente guerra. Dos voluntades se hallan en el hombre, la una superior, la otra inferior. La primera llamamos comúnmente razón, a la segunda damos nombre de apetito de carne, de sentido y de pasión. Pero como hablando propiamente, el ser del hombre consiste principalmente en la razón. Cuando queremos alguna cosa con los primeros movimientos del apetito sensitivo, no se entiende que verdaderamente la queremos, si después no la quiere y la abraza la voluntad superior. Por esta causa, toda nuestra guerra espiritual consiste en que la voluntad superior y racional, estando como en medio de la voluntad divina y de la voluntad inferior, que es el apetito sensitivo, se halla igualmente combatida de la una y de la otra, porque Dios de una parte y de la carne de la otra la solicitan continuamente, procurando cada una atraerla a sí y sujetarla a su obediencia. Esto causa una pena indecible a los que, habiendo contraído malos hábitos en su juventud, se resuelven finalmente a mudar de vida y a romper las cadenas que los tienen en la esclavitud del mundo y de la carne, para consagrarse enteramente al servicio de Dios, porque entonces su voluntad superior se halla poderosamente combatida a un mismo tiempo de la voluntad divina y del apetito sensitivo, y son tan fuertes y tan violentos los golpes que recibe de una y de otra parte, que no puede resistirlos sin mucha pena y trabajo. No padecen este combate y lucha interior los que se han habituado ya en la virtud o en el vicio, y quieren vivir siempre de la manera que han vivido,
porque las almas habituadas en la virtud se conforman fácilmente con la voluntad de Dios, y las que han corrompido el vicio ceden sin resistencia a la sensualidad. Pero ninguno presuma que podrá adquirir las verdaderas virtudes y servir a Dios como conviene si no se determina generosamente a hacerse fuerza y violencia a sí mismo, y a sufrir y vencer la pena y contradicción que se siente en renunciar no solamente a los mayores placeres del mundo, sino también a los más pequeños, a que antes tenía pegado el corazón con afecto terreno. De aquí procede ordinariamente que sean tan pocos los que llegan a un alto grado de perfección, porque después de haber sujetado los mayores vicios y vencido las mayores dificultades, pierden el ánimo y no quieren continuar en hacerse fuerza a sí mismos, bien que no tengan ya que sostener sino muy fáciles y ligeros combates para destruir algunas flacas reliquias de su propia voluntad y sujetar algunas pequeñas pasiones que fortificándose de día en día más se apoderan finalmente de su corazón. Entre estos se hallan muchos, por ejemplo, que si bien no roban los bienes ajenos, aman no obstante apasionadamente los propios. Si no procuran con medios ilícitos los honores del mundo, no los aborrecen como deberían, ni dejan de desearlos, y algunas veces de pretenderlos por otros caminos que juzgan legítimos. Guardan rigurosamente los ayunos de obligación, pero no quieren mortificar la gula, absteniéndose de manjares exquisitos y delicados. Son castos y continentes, pero no dejan ciertas conversaciones y pláticas de su gusto que son de grande impedimento para los ejercicios de la vida espiritual y para la íntima unión con Dios. Como estas conversaciones y pláticas son peligrosas para todo género de personas, y principalmente para los que no temen las consecuencias funestas, conviene que cada uno ponga particular cuidado en evitarlas, porque de otra manera será imposible que no haga todas sus obras con tibieza de espíritu, y que no mezcle en ellas muchos intereses, imperfecciones y defectos ocultos, y una vana estimación de sí mismo, y deseo desordenado de ser aplaudido del mundo. Los que se descuidan en este punto no solamente no hacen algún progreso en el camino de la perfección, sino que retroceden con evidente peligro de recaer en sus vicios antiguos, porque no aman ni buscan la verdadera virtud, ni agradecen el beneficio que el Señor les hizo en liberarlos de la tiranía del demonio, y no conociendo como ignorantes y ciegos el infeliz y peligroso estado en que se hallan, viven siempre en una falsa paz y en una seguridad engañosa. Aquí debes observar, hijo mío, una ilusión tanto más digna de temerse cuanto es más difícil de descubrirse. Muchos de los que se entregan a la vida espiritual, amándose con exceso a sí mismos, si es que puede decirse que se aman a sí mismos, eligen los ejercicios que se conforman más con su gusto y dejan los que se oponen a sus propias y naturales inclinaciones y apetitos sensuales, contra los cuales deberían emplear todas sus fuerzas en este espiritual combate. Por esto, hijo mío, te exhorto a que te enamores de las penas y dificultades que ocurren en el camino de la perfección, porque cuanto fueren mayores los esfuerzos que hicieres para vencer las primeras dificultades de la virtud, será más pronta y segura la victoria. Y si te enamorares más de las dificultades y penas del combate, que de la victoria misma y de los frutos de la victoria, que son las virtudes, conseguirás más breve y seguramente lo que pretendes. Capítulo 13.
del modo de combatir la sensualidad y de los actos que debe hacer la voluntad para adquirir el hábito de las virtudes. Siempre que la voluntad superior y racional fuere combatida por una parte de la inferior y sensual y por otra de la divina, es necesario que te empeñes de muchas maneras para que prevalezca enteramente en ti la voluntad divina y consigas la palma y la victoria. Primeramente, cuando los primeros movimientos del apetito sensitivo se levanten contra la razón, procurarás resistirlos valerosamente, a fin de que la voluntad superior no los consienta. Lo segundo, cuando hubiere ya cesado estos movimientos, los combatirás de nuevo en ti, para reprimirlos con mayor ímpetu y fuerza. Después podrás llamarlos a tercera batalla para acostumbrarte a propulsarlos con un generoso menosprecio. Pero advierte, hijo mío, que en estos dos modos de empeñar en ti las propias pasiones y apetitos desordenados, no tienen lugar los estímulos y movimientos de la carne de que hablaremos en otra parte. Últimamente conviene que formes actos de virtud contrarios a todas las pasiones que pretendes vencer y sujetar. Por ejemplo, tú te hallas por ventura combatido de los movimientos de la impaciencia. Si procuras entonces recogerte en ti mismo y consideras lo que pasa en tu interior, verás sin duda que estos movimientos que nacen y se forman en el apetito sensitivo procuran introducirse en tu voluntad y ganar la parte superior de tu alma. En este caso, hijo mío, conforme al primer aviso que te he dado, deberás hacer todo el esfuerzo posible para detener el curso de estos movimientos, a fin de que tu voluntad no llegue jamás a consentirlos y no te retires del combate hasta tanto que tu enemigo vencido y postrado se sujete a la razón. Pero repara en el artificio y malicia del demonio. Cuando este espíritu maligno ve que resistimos valerosamente alguna pasión violenta, no solamente deja de excitarla y moverla en nuestro corazón, pero si la haya ya encendida, procura extinguirla por algún tiempo a fin de impedir que adquiramos con una firme consistencia la virtud contraria y de hacernos caer después en los lazos de la vanagloria, dándonos a entender con destreza que como valientes y generosos soldados hemos triunfado en poco tiempo de nuestro enemigo. Por esta causa, hijo mío, conviene que en este caso pases el segundo combate, reduciendo a tu memoria y despertando de nuevo en tu corazón los pensamientos que fueron causa de tu impaciencia. Y apenas hubieren excitado algún movimiento en la parte inferior, procurarás emplear todos los esfuerzos de la voluntad para reprimirlos. Pero como muchas veces sucede, que después de haber hecho grandes esfuerzos para resistir y rechazar los asaltos del enemigo, con la reflexión de que esta resistencia es agradable a Dios, no estamos seguros ni libres del peligro de ser vencidos en una tercera batalla. Por esto conviene que entres tercera vez en el combate contra el vicio que pretendes vencer y sujetar, y concibas contra él no solamente aversión y menosprecio, sino abominación y horror. En fin, para adornar y perfeccionar tu alma con los hábitos de las virtudes, has de producir muchos actos interiores que sean directamente contrarios a tus pasiones desordenadas. Por ejemplo, si quieres adquirir perfectamente el hábito de la paciencia, cuando alguno menospreciándote te diere ocasión de impaciencia, no basta que te ejercites en los tres combates de que hemos hablado para vencer la tentación. Es necesario, de más de esto, que ames el menosprecio y ultraje que recibiste, que desees recibir de nuevo de la misma persona la misma injuria, y finalmente,
que te proponga sufrir mayores y más sensibles ultrajes y menosprecios. La razón, porque no podemos perfeccionarnos en la virtud sin los actos que son contrarios al vicio que deseamos corregir. Es porque todos los demás actos, por muy frecuentes y eficaces que sean, no son capaces de extirpar la raíz que produce aquel vicio. Así, por no mudar de ejemplo, aunque no consientas a los movimientos de la ira y de la impaciencia, cuando recibes alguna injuria, más antes bien los resistas y los combatas con las armas de que hemos hablado. Persuádete, hijo mío, que si no te acostumbras a amar el oprobio y a gloriarte de las injurias y menosprecios, no llegarás jamás a desarraigar de tu corazón el vicio de la impaciencia, que no nace de otra causa en nosotros que de un temor excesivo de ser menospreciados del mundo y de un deseo ardiente de ser estimados. Porque, en fin, mientras esta viciosa raíz se conservare viva en tu alma, brotará siempre y enflaqueciendo de día en día tu virtud, llegará con el tiempo a oprimirla de manera que te hallarás en un continuo peligro de caer en los desórdenes pasados. No esperes, pues, obtener jamás el verdadero hábito de las virtudes, si con repetidos y frecuentes actos de las mismas virtudes no destruyes los vicios que le son directamente opuestos. Digo con actos repetidos y frecuentes, porque así como se requieren muchos pecados para formar el hábito vicioso, así también se requieren muchos actos de virtud para producir y formar un hábito santo y perfecto, y enteramente incompatible con el vicio. Y añado, que se requiere mayor número de actos buenos para formar el hábito de la virtud que de actos pecaminosos para formar el del vicio, porque los hábitos de la virtud no son ayudados como los del vicio de la naturaleza corrompida y viciada por el pecado. Demás de esto, te advierto que si la virtud en que deseas ejercitarte no puede adquirirse sin algunos actos exteriores conformes a los interiores, como sucede en el ejemplo ya propuesto de la paciencia, debes no solamente hablar con amor y dulzura al que te hubiere ofendido y ultrajado, sino también servirlo, amarlo y favorecerlo en lo que pudieres. Y aunque estos actos, ya interiores o ya exteriores, sean acompañados de tanta debilidad y flaqueza de espíritu, que te parezca que los haces contra tu voluntad, no obstante, no dejes de continuarlos, porque aunque sean muy débiles y flacos, te mantendrán firme y constante en la batalla y te servirán de un socorro eficaz y poderoso para alcanzar la victoria. Vela pues, hijo mío, con atención y cuidado sobre tu interior, y no contentándote con reprimir los movimientos más fuertes y violentos de las pasiones, procura sujetar también los más pequeños y leves, porque estos sirven ordinariamente de disposición para los otros, de donde nacen finalmente los hábitos viciosos. Por la negligencia y descuido que han tenido algunos en mortificar sus pasiones en cosas fáciles y ligeras, después de haberlas mortificado en las más difíciles y graves, se han visto cuando menos lo imaginaban, más poderosamente asaltados de los mismos enemigos y vencidos con mayor daño. También te advierto que atiendas a mortificar y quebrantar tus apetitos en las cosas que fueren lícitas, pero no necesarias, porque de esto te seguirán grandes bienes, pues podrás vencerte más fácilmente en los demás apetitos desordenados, te harás más experto y fuerte en las tentaciones, te librarás mejor de los engaños y lazos del demonio, y agradarás mucho al Señor. Yo te digo, hijo mío, lo que siento. No dejes de practicar estos santos ejercicios que te propongo y de que verdaderamente necesitas para la reformación de tu vida interior.
Pues si los practicas, yo te aseguro que alcanzarás muy en breve una gloriosa victoria de ti mismo. Harás en poco tiempo grandes progresos en la virtud y vendrás a ser sólido y verdaderamente espiritual. Pero obrando de otra suerte y siguiendo otros ejercicios, aunque te parezcan muy excelentes y santos, y experimentes con ellos tantas delicias y gustos espirituales, que juzgues que te hallas en perfecta unión y dulces coloquios con el Señor, ten por constante y cierto que no alcanzarás jamás virtud ni verdadero espíritu, porque el verdadero espíritu, como dijimos en el capítulo primero, no consiste en los ejercicios deleitables y que lisonjean a la naturaleza, sino en los que lo crucifican con sus pasiones y deseos desordenados. De esta manera, renovado el hombre interiormente con los hábitos de las virtudes evangélicas, viene a unirse íntimamente con su Creador y su Salvador crucificado. Es también indubitable y cierto que así como los hábitos viciosos se forman en nosotros con repetidos y frecuentes actos de la voluntad superior, cuando cede a los apetitos sensuales, así las virtudes cristianas se adquieren con repetidos y frecuentes actos de la voluntad, cuando se conforman con la de Dios, que excita y llama continuamente al alma ya a una virtud, ya a otra. Como la voluntad, pues, no puede ser viciosa y terrena, por grandes esfuerzos que haga el apetito inferior para corromperla, sino consciente. Así no puede ser santa y unirse con Dios por fuertes y eficaces que sean las inspiraciones de la divina gracia que le excitan y llaman, si no cooperan no solamente con los actos interiores, sino también con los exteriores si fuere necesario. Capítulo 14. De lo que se debe hacer cuando la voluntad superior parece vencida del inferior y de otros enemigos. Si alguna vez te pareciere que tu voluntad superior se halla muy flaca para resistir a la inferior y a otros enemigos, porque no sientes en ti ánimo y resolución bastante para sostener sus asaltos, no dejes de mantenerte firme y constante en la batalla, ni abandones el campo, porque has de persuadirte siempre a que te hallas victorioso, mientras no reconozcas claramente que cediste y te dejaste vencer y sujetar. Pues así como nuestra voluntad superior no necesita del consentimiento del apetito inferior para producir sus actos, así aunque sean muy violentos y fuertes los asaltos con que la combatiera este enemigo doméstico, conserva siempre el uso de su libertad y no puede ser forzada a ceder y consentir si ella misma no quiere, porque el Creador le ha dado un poder tan grande y un imperio tan absoluto, que aunque todos los sentidos, todos los demonios y todas las criaturas conspiraran juntamente contra ella para oprimirla y sujetarla, no obstante podría siempre querer o no querer con libertad lo que quiere o no quiere tantas veces, y por tanto tiempo en el modo y para el fin que más le agrade. Pero si alguna vez estos enemigos te asaltan y combaten con tanta violencia que tu voluntad ya oprimida y cansada no tuviera vigor ni espíritu para producir algún acto contrario, no pierdas el ánimo ni arrojes las armas. Mas, sirviéndote en este caso de la lengua, le defenderás diciendo, no me rindo, no quiero ni consiento, como suelen hacer los que hallándose ya oprimidos, sujetos y dominados de su enemigo, no pudiendo con la punta de la espada, lo hicieran con el pomo. Y así como éstos, deshaciéndose con industria de su contrario, se retiran algunos pasos para volver sobre su enemigo y herirlo mortalmente, así tú procurarás retirarte al conocimiento de ti mismo que nada puedes, y animado de una generosa confianza en Dios, que lo puede todo, te esforzarás a combatir y vencer la pasión que te domina,
diciendo entonces: ayúdame, Señor, ayúdame, Dios mío. No abandones a tu siervo, no permitas que yo me rinda a la tentación. Podrás también, si el enemigo te diera tiempo, ayudar la flaqueza de la voluntad llamando en su socorro al entendimiento y fortificándola con diversas consideraciones que sean propias para darle aliento y animarla al combate, como por ejemplo, si hallándote afligido de alguna injusta persecución o de otro trabajo, te sientes de tal suerte tentado y combatido de la impaciencia, que tu voluntad no pueda ni quiera sufrir cosa alguna, procurarás esforzarla y ayudarla con la consideración de los puntos siguientes o de otros semejantes. Primeramente, considera si mereces el mal que padeces, y si tú mismo diste la ocasión y el motivo, pues si te hubiera sucedido por culpa tuya, la razón pide que toleres y sufras pacientemente una herida que tú mismo te has hecho con tus propias manos. Mas cuando no tengas alguna culpa en tu daño, vuelve los ojos y el pensamiento a tus desórdenes pasados, de que todavía no te ha castigado la divina justicia, ni tú has hecho la debida penitencia. Y viendo que Dios por su misericordia te trueca el castigo, que había de ser o más largo en el purgatorio, o eterno en el infierno, en otro más ligero y más breve, recíbelo no solamente con paciencia, sino también con alegría y con rendimiento de gracias. Pero si te pareciere que has hecho mucha penitencia y que has ofendido poco a Dios, cosa que debe estar siempre muy lejos de tu pensamiento, deberás considerar que en el reino de los cielos no se entra sino por la puerta estrecha de las tribulaciones y de la cruz. Considera asimismo que aun cuando pudieses entrar por otra puerta, la ley sola del amor debería obligarte a escoger siempre la de las tribulaciones, por no apartarte un punto de la imitación del Hijo de Dios y de todos sus escogidos, que no han entrado en la bienaventuranza de la gloria, sino por medio de las espinas y tribulaciones. Mas lo que principalmente debes mirar y atender, así en esta como en cualquier otra ocasión, es la voluntad de Dios, que por el amor que te tiene se deleita y complace indeciblemente de verte hacer actos heroicos de virtud y corresponder a su amor con estas pruebas de tu valor y fidelidad. Y ten por cierto que cuanto más grave fuere la persecución que padeces y más injusta de parte de su autor, tanto más estimará el Señor tu fidelidad y constancia, viendo que en medio de tus aflicciones adoras sus juicios y te sujetas a su providencia, en la cual todos los sucesos, aunque no parezcan muy desordenados, tienen regla y orden perfectísimo. Capítulo 15. De algunas advertencias importantes para saber en qué modo se ha de pelear, contra qué enemigos se debe combatir y con qué virtud pueden ser vencidos. Ya has visto, hijo mío, el modo en que debes combatir para vencerte a ti mismo y adornarte de las virtudes. Ahora, conviene que sepas que para conseguir más fácil y prontamente la victoria, no te basta combatir y mostrar tu valor una sola vez, mas es necesario que vuelvas cada día a la batalla y renueves el combate principalmente contra el amor propio, hasta tanto que vengas a mirar como preciosos y amables todos los desprecios y disgustos que pudieran venirte del mundo por la inadvertencia y descuido que se tiene comúnmente en este combate, sucede muchas veces que las victorias son difíciles, imperfectas, raras y de poca duración. Por esta causa te aconsejo, hijo mío, que pelees con esfuerzo y resolución y que no te excuses con el pretexto de tu flaqueza natural, pues si te faltan las fuerzas, Dios te las dará como se las pidas.
Considera además de esto que si es grande la multitud y el furor de tus enemigos, es mayor infinitamente la bondad de Dios y el amor que te tiene, y que son más los ángeles del cielo y las oraciones de los santos que te asisten y combaten en tu defensa. Estas consideraciones han animado de tal suerte a muchas mujeres y hombres sencillos y flacos que han podido vencer toda la sabiduría del mundo, resistir a todos los atractivos de la carne y triunfar de todas las fuerzas del infierno. Por esta causa, no debes de desmayar jamás o perder el ánimo en este combate, aunque te parezca que los esfuerzos de tantos enemigos son difíciles de vencer, que la guerra no tendrá fin sino con tu vida, y que te hallas de todas partes amenazado de una ruina casi inevitable, porque es bien que sepas que ni las fuerzas ni los artificios de nuestros enemigos pueden hacernos algún daño sin la permisión de nuestro divino capitán, por cuyo honor se combate, el cual nos exhorta y llama a la pelea. Y no solamente no permitirá jamás que los que conspiran a tu perdición logren su intento, mas antes bien combatirá por ti, y cuando será de su agrado te dará la victoria con grande fruto y ventaja tuya, aunque te la dilate hasta el último día de tu vida. Lo que desea, hijo mío, y pide únicamente de ti, es que combatas generosamente y que aunque salgas herido muchas veces, no dejes jamás las armas ni huyas de la batalla. Finalmente, para excitarte a pelear con resolución y constancia, considerarás que esta guerra es inevitable y que es forzoso o pelear o morir, porque tienes que luchar contra enemigos tan furiosos y obstinados que no podrás tener jamás paz ni tregua con ellos. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo de nuestro audiolibro El combate espiritual. Te invito a que continúes en el siguiente video con el siguiente capítulo. Bendiciones en la divina voluntad. Ooh,